Así bien, mis queridos hermanos, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que nos estén viendo, tanto para los que en vivo o en diferido. Bienvenidos una vez más a una edición de nuestro programa acostumbrado del día lunes del canal Mundo Católico. Vamos a dar oportunidad pues, para que nuestra hermana Cecilia Valderrama en cualquier momento ya nos alcance, se incorpora en el programa. Hoy tenemos un tema muy interesante, tema que ha estado de boga todos estos días, estas últimas semanas, estos últimos meses, discernimientos, profecías, comentarios, análisis, pues han ido y venido sobre este tema, muchos canales hablando de este tema también. Bueno, entonces hoy vamos a desgranar un estudio bien interesante, eh, casi que en su totalidad fundamentado en la palabra de Dios, sobre este tema de el gran aviso y sus dones para el fin de los tiempos. Así que prepárese, si quiere tomar nota, tome nota, porque, repito, es un programa muy interesante donde vamos a estar desarrollando este tema. Eh, Vamos a hacer nuestras oraciones de rigor. Hoy vamos a hacer una oración de sellamiento espiritual. Esta oración, su autoría pertenecería al padre exorcista colombiano eh, Salazar, el padre Salazar. Así que vamos a sellarnos a través de esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Trinidad Santa, séllanos con tu grandeza contra las fuerzas del demonio y sus legiones del mal. Trinidad Santa, séllanos con tu grandeza contra los espíritus inmundos y sus ataques malignos. Trinidad Santa, séllanos contra la fuerza del mal que imperan en este mundo y sus agentes espirituales y materiales. Padre, séllanos con tu poder santo. Señor Jesús, séllanos con tu cruz santa. Espíritu divino, séllanos con tu fuego santo. Trinidad Santa, séllanos con tu grandeza infinita. Oh María, Reina de los corazones, séllanos y protégenos con tu corazón purísimo. Santos coros angélicos, protégenos con vuestro poder. San Miguel, defiéndenos con tu presencia santa. San Rafael, cuídanos con tu presencia poderosa. San Gabriel, ampáranos con tu voz celestial. Santos ángeles de la milicia celestial, cubridnos con vuestra bondad. Santo ángel de mi guarda, custodiadme con tu amor. Santos y santas del cielo, cuídennos con vuestra santidad. San José, ruega y protégenos contra las fuerzas del mal. Santos apóstoles del Señor, cubridnos con la verdad de la Santa Iglesia. Iglesia purgante, orad por nosotros, para que venzamos la maldad y el pecado. Hoy y por siempre sellados con el poder de Dios y su ejército santo. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, muy bien. Hoy, como dijimos al comienzo, tenemos un programa muy especial sobre el gran aviso y los dones del Espíritu Santo para el fin de los tiempos. Este es un estudio bastante completo, diría, que vamos a ir desgranando y quiera Dios el tiempo pues nos alcance hoy para este increíble programa. Vamos a pedirle a Héctor que por favor nos ponche en pantalla, porque justamente este fin de semana que viene voy a estar en la bella ciudad de Cartagena, en Colombia, compartiendo con la parroquia Cristo Sacerdote un increíble y maravilloso retiro de consagración. Cartagena, este próximo sábado 16 de julio, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en la parroquia Cristo Sacerdote, en la zona de los Alpes. Ahí estaré compartiendo un increíble retiro, querido hermano, que no te puedes perder. Atención, Colombia, Cartagena, ahí estaré este próximo 16 de julio, de 8 a 12 del mediodía, en la parroquia Cristo Sacerdote, repito, en la zona de los Alpes,
Y en esta oportunidad la entrada es libre, la entrada es libre. No puedes perderte este increíble retiro. Tal vez no se vuelva a repetir, no lo sabemos. Así que Cartagena, las zonas aledañas a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, que puedan acudir a este retiro, no pueden faltar. Es un increíble retiro de consagración al Inmaculado Corazón para la salvación de las familias. Y por supuesto que ahí también tendremos a disposición pues el material que normalmente ofrecemos aquí en el canal Mundo Católico. Si quieres, Héctor, me quitas el banner un momento, por favor, para poder mostrar a la audiencia. El material que normalmente siempre ofrecemos va a estar dispuesto ahí. El Rosario de Medjugorje, querido hermano, lo puedes adquirir la gente de Cartagena y sus zonas aledañas. Vamos a tener disponible para que usted pueda adquirir este increíble y maravilloso Rosario de Medjugorje pasado por las rocas del Monte de las Apariciones, por más de 25 grandes reliquias, con la Cruz del Perdón, el medallón de San Benito. No te puedes perder este increíble, maravilloso rosario y con el obsequio de la reliquia del Padre Pío. Te observa en este punto marrón de tela, es un trozo de tela incrustado en este díptico que ha sido frotado directamente por el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Es una reliquia de tercer grado y que tiene también su sello de autenticación del postulador de Roma de la Santa Sede, que certifica la autenticidad de esta reliquia traída directamente de Italia. Esta reliquia, con la adquisición del rosario, se te obsequia, se te obsequia. Y por supuesto también tendremos disponible el Tratado de la Verdadera Devoción en su edición especial, que es un 3 en 1 que comprende el tratado, el secreto de María y la guía completa de consagración. Y todo el que adquiera el tratado, pues tenemos un increíble y maravilloso obsequio. Estaremos obsequiando la reliquia del Padre Pío también a cada persona que adquiera el tratado y este maravilloso detente, mire, bellísimo detente del Sagrado Corazón de Jesús, también se va a obsequiar a todo el que adquiera un libro, un ejemplar del tratado. Este detente ha sido pasado por la roca del Monte de las Apariciones de Medjugorje y ha sido pasado también por 25 grandes reliquias. Ha sido pasado este detente. Esto se te obsequia. La reliquia se te obsequia con la adquisición del tratado. Bellísimo obsequio, querido hermano. Y el rosario de Medjugorje, que no puede, caramba, es una oportunidad de oro para que puedas adquirir este increíble y maravilloso rosario. ¿Cuáles son las reliquias por las que han sido pasados estos sacramentales? Bueno, mira, las reliquias son San Pablo Apóstol, Santa Gema Galgani, Santa María de Goretti, San Francisco, Santa Teresita de Jesús, Santa Bernardita, Santo Padre Pío, San Juan Don Bosco, Santa María Magdalena, San Leopoldo Mandi, San Antonio de Padua, reliquia del Milagro del Anciano, Carlos Acuti, Santo Cura de Ars, Santa Catalina de Siena, Conchita Cabrera, Santa Margarita Lacoque, que es la Santa del Sagrado Corazón, Santa Filomena, San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Virgen María, San Charbel también, Nuestra Señora del Buen Suceso, San Pablo de la Cruz, San Lucas Evangelista, San Marcos Evangelista, Pablo Apóstol, creo que ya lo comenté, y las reliquias de la cruz, el clavo, la madera, todo esto ha sido pasado, estos sacramentales han sido pasados por esas reliquias. Así que no puede, querido hermano, perder esta maravillosa oportunidad. Cartagena, ahí vamos a estar este próximo sábado. Hay un video, Héctor, si por favor me lo ponchas en pantalla y ya después del video vamos directamente con el programa. Por favor, Héctor, si quieres me ponchas el video en pantalla. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a colocarlo. Video de invitación. Muy bonito este video. Vamos a ver si Héctor lo tiene. Y si no, colocas el banner de nuevo, Héctor, si no lo tienes montado. No te preocupes. Si no está disponible, colocas entonces el banner de nuevo. Para los que recién están entrando en Colombia, vamos a estar este fin de semana en la ciudad de Cartagena,
en la parroquia Cristo Sacerdote, en la zona de los Alpes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Un increíble y maravilloso retiro por primera vez. Y en esta oportunidad, entrada libre. No te puedes perder esto. Entrada libre. Y a los que deseen también el Rosario de Medjugorje y el tratado y los obsequios, abajo está el teléfono de contacto, Héctor. Si quieres, me lo puedes poner en pantalla. Ahí vamos con el video. Vamos con el video. Un momento, por favor, mientras Héctor va dando chance a que el sistema cargue el video. Vamos con el video. A ver. Y está cargando. Bueno, mientras esperamos que cargue el video, hay el cintillo abajo, Héctor, no sé si puedes poner mi teléfono de contacto, el teléfono del WhatsApp de servicio. Ahí está, este es el WhatsApp. Usted puede escribir si desea el rosario con el Medjugorje. Hola Cecilia, buenas noches. Ay, buenas noches. Y ahí abajo está el teléfono de contacto, donde usted puede llamar. Ahí está. Puede escribir, mayormente escribir, por favor. ¿Qué les estás anunciando, Pablo? Perdón. El retiro del fin de semana, Cecilia. Se va a llamar el gran aviso. Sí, pase bien, mi querido hermano. Te habla Pablo Vivas, predicador católico. Hoy te quiero hacer una increíble y maravillosa invitación, pues este próximo 19 de julio, en la parroquia Cristo Sacerdote, en los Alpes, en la bella ciudad de Cartagena, en Colombia, estaré con todos ustedes, sí, para compartir un maravilloso retiro de consagración al Inmaculado Corazón de nuestra Santa Madre, la Virgen María, la fuente de la salvación para las familias en este tiempo. En la pantalla se halla toda la información para llegar al lugar y el teléfono de contacto. No pueden faltar a esta increíble y maravillosa cita. Les espero. Paz y bien. Muy bien. Es que no me avisaron, ya estabas tú, fíjate. Entonces yo se me atoró algo hace ratito para terminarlo y no me hablaban, no me avisaban, entonces pensé que no estabas, todavía no habías llegado. Ya. Discúlpame, por favor. No te preocupes, Cecilia. Dice que me marcaron, pero yo no vi la llamada. Yo no vi la llamada porque dejé mi teléfono. Entonces no vi la llamada. Se me hizo muy raro. Dije, qué raro. En fin. ¿No? Hoy tenemos un tema increíble, un estudio, Cecilia. Hoy vamos a desgranar un estudio sobre el gran aviso y sus dones para el fin de los tiempos. Ya hice una oración de sellamiento de entrada, ya hice la oración, hice la invitación para el retiro, también el material, porque hay gente que pues pregunta, ¿no? Si hay oportunidad de adquirir el material del retiro, también ya lo presenté. Entonces ya pues con esta parte ya estamos listos. Vamos entonces ahora ya al material que tenemos, al estudio de este increíble tema, y te voy a pedir que pues lo vayamos leyendo y por favor que tú lo leas como siempre y lo vamos a analizar. ¿Dónde está? Aquí no tengo. A ver, el gran aviso y sus dones para el fin de los tiempos. A ver, pasarle esto a Osvaldo. Dice, en medio de transcurrir del inicio de grandes pruebas sobre las naciones, estas nos encaminan y prepararán hacia el extraordinario y gran evento de la misericordia de Dios. Este es denominado por muchos mensajeros y místicos como la gran iluminación de las conciencias o juicio en pequeño que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como si el cielo se replegara como un pergamino que se enrolla, todo quedará expuesto ante los ojos de nuestra propia conciencia, pues veremos cara a cara y conoceré como Dios me conoce a mí. Okay. Fíjate que ahí ensambla tres citas de la Escritura. Este estudio, en este instante, aquí en este párrafo, podemos ver que nos hace primeramente una cita de 1 Corintios 15:52, en un instante, un abrir y cerrar de ojos. Es una cita de Pablo, el apóstol Pablo. Y como si el cielo se replegara en un pergamino que se enrolla. Ese es uno de los rompimientos del sello, de los 7 sellos del Apocalipsis. Esto está en Apocalipsis 6,
14, si no me falla la vista, déjame aquí ampliar la pantalla, por favor. Correcto, 6:14. Y posteriormente lo va a concumitar, que te lo va a concumitar con otra cita de la Escritura que también corresponde al apóstol Pablo. Por cierto, que el apóstol Pablo, Cecilia, es tal vez el apóstol del aviso bíblico, ¿no? Me refiero bíblico. Es el apóstol que más citas hacen referencia al aviso. Solo que están como plasmadas en la Escritura y hay que extraerlas como para poder comprender esto, ¿no? Y este estudio hace precisamente ese trabajo. Entonces, todo quedará expuesto ante los ojos de nuestra propia conciencia, pues veremos cara a cara y conoceré como Dios me conoce a mí. Esta es una cita que está en el capítulo 13, verso 12 de la primera carta a los Corintios. En ese capítulo de 1 Corintios 13 es donde habla del amor, del verdadero amor, ¿no? Que el amor es todo lo sufre, todo lo padece, todo lo soporta, todo no se envanece, no busca lo suyo, no es jactancioso. Bueno, que habla de las características del verdadero amor. Ahí justo un poquito más abajo, unos versos más abajo, va a hacer mención precisamente de esta cita. Vamos a continuar. A ver. En ese espacio y momento no habrá escapatoria, dado que todos los habitantes, tanto reyes y los grandes de la tierra, los jefes militares, los ricos y los poderosos, los esclavos y los hombres libres, quedarán bajo la mirada de aquel que está sentado en el trono. Ok, fíjate, esta es una explicación. Cómo el Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 15, que es uno de los rompimientos, uno de los 7 sellos que se rompen, es el aviso, precisamente, Cecilia. Y en efecto es esto. Vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, a tratar de explicar este verso, esta porción del libro del Apocalipsis. En ese espacio y momento no habrá escapatoria. ¿Por qué en el aviso ni siquiera los más poderosos de la tierra podrán escapar, Cecilia? ¿Por qué será? Que no se podrá evadir la luz fulminante del aviso. ¿Por qué ninguna criatura, y ni por mucho poder que tenga en la tierra, podrá escapar del aviso? ¿Por qué será? Porque es un evento para todos y porque es Dios la fuente. O sea, siendo la Dios la fuente, pues no es posible escapar. Nadie puede escapar a la mano de Dios, al ojo de Dios. Es Dios. ¿Quién puede escapar de Dios? Nadie. Ni el diablo puede escapar. No, ni el diablo, correcto. Entonces, cuando dice que los reyes y los grandes de la tierra, los poderosos, los militares, los ricos, los grandes y poderosos de la tierra, ante la luz del aviso que los está desnudando en toda su miseria y pudredumbre delante de Dios, quedarán bajo la mirada de aquel que está sentado en el trono. Incluso en esta misma cita dice que buscarán esconderse debajo de las piedras. ¿Sí lo has leído? Dice que ante la mirada del sello del Cordero que se abre sobre los cielos y que se repliega, buscarán hasta esconderse debajo de las piedras. ¿Cómo pudiéramos interpretar eso, Cecilia, en el aviso? ¿Qué significará eso de resistir el aviso, de no soportarlo? ¿Te acuerdas que Conchita González, una de las videntes de Garabandal, dijo en su momento, cuando le hicieron distintas entrevistas y grabaciones, y que habló sobre el aviso, que sería tan fulminante, tan estremecedor, que muchas personas morirían del impacto? ¿Te acuerdas? Que no morirían por efecto más que de la impresión. Dice de la impresión. La impresión, del impacto, y la impresión del, claro. Pero ¿por qué mueren? ¿Por qué la impresión los mata? ¿Por qué la impresión no están preparados para recibir el aviso? No están preparados, no lo entienden, van a verse desnudos ante la justicia divina, se van a dar cuenta de sus pecados y es algo que va a sobrepasar su entendimiento, su capacidad. Entonces tienen un efecto físico. ¿Cómo es que van a morir de la impresión? No es que se quiten la vida, van a morir de la impresión porque van a tener una explosión en el corazón. Es correcto, es como un desgarramiento interior, ¿no, Cecilia? Como si algo se desgarrara adentro, como si algo se partiera adentro, y es tremendo, ¿no? Porque quedan desnudados en toda su pudredumbre. De hecho,
El aviso, corrígeme si crees que estoy equivocado o me confirmas si crees que es correcto lo que voy a decir, Ceci. El aviso es el aplastamiento de la humana voluntad. Es el aplastamiento de la humana voluntad. ¿Se pudiera entender así? Yo no lo vería así. Aunque el aviso procede de la divina voluntad, no es que el Señor ahí aplaste tu voluntad, es que te va a mostrar lo que hizo tu voluntad, que es pecado. Okay. O sea, te va a mostrar, mira, todo esto lo hiciste porque te pegó la gana. Nunca me tomaste en cuenta y yo esperaba de ti esto y tú hiciste esto y tus pecados, produjeron estos efectos. Incluso hicieron que se quitara alguien la vida. Sí termina siendo un aplastamiento espiritual, no sé si de alguna u otra forma, ¿no? Porque es una confrontación con la luz. La luz te va a confrontar. Ahí no es que te aplaste, es que te va a mostrar la maldad de tu voluntad. Te va a mostrar la maldad de tu voluntad. Claro, pero al mostrarte lo maligna que ha sido tu voluntad y el daño tan grande que te has hecho y has hecho a otros en tu propia voluntad, que ha sido guiada mayormente por el demonio y el pecado, esa realidad es aplastante, Cecilia. Sí, va a ser algo como que fuera de tu control, va a ser algo tan fuerte que te puede ocasionar la muerte, no porque eso te esté quitando la vida, sino porque es una impresión, así como Jesús lloró sangre o sudó sangre en Getsemaní, de la misma manera y no se murió nada más porque era el Hijo de Dios y porque es Jesucristo, ¿verdad? Para una persona en esas condiciones verse de esta manera será muy doloroso. Yo creo que todos sufriremos mucho, pero hay quien sufrirá más, sufrirá menos, pero todos sufriremos mucho y sobre todo será muy doloroso para algunos que no están preparados porque darse cuenta de lo que han hecho y de lo que han producido sus pecados los sobrepasará. De hecho, el aviso, como muchos místicos lo han narrado, cuando han descarnado el cuerpo y el alma queda libre y expuesta ya ante el juicio, que por cierto es uno de los estados del purgatorio también, y las almas del purgatorio reportan esto mismo que voy a comentar, por lo que los santos en sus experiencias con las almas del purgatorio, que por cierto, una de las maneras, Cecilia, de tener bastante conocimiento de cómo será el aviso es ahondar en el misterio de las almas del purgatorio, porque lo que experimentan las almas en el purgatorio, sus quebrantos, sufrimientos, agonías, aplastamientos espirituales, todo esto, estos martirios de fuegos purificadores que experimentan las almas en el purgatorio, es lo mismo que se va a experimentar en el aviso. Leer sobre las almas del purgatorio. Eso sí, estoy de acuerdo. Ayuda mucho a entender o arroja mucha información de cómo se va a vivir o cómo se va a experimentar el aviso. Porque la experiencia del aviso no es otra cosa que el descenso del purgatorio sobre la tierra. Todo el purgatorio va a descender sobre la tierra y vamos a experimentar el estado de nuestros pecados y según el estado de nuestros pecados también serán los sufrimientos que vamos a experimentar en el aviso. Entonces, cuando uno ve las almas del purgatorio, lo que ellas comentan y dicen de lo que sufren terriblemente, incluso, que era lo que iba a comentar, comentan cómo sus pecados logran ver ya en la dimensión espiritual, Cecilia, logran observar cómo sus pecados hirieron el cuerpo de Cristo. Cómo una acción o una inobservancia o una omisión, como no hacer el bien o dejar de haber hecho el bien o no haber obrado el bien, terminó siendo una acción tan perniciosa, tan dañina, que terminó afrentando el cuerpo de Cristo. Todo esto lo vas a ver en el aviso. Hasta lo más mínimo va a quedar expuesto ante la luz del aviso. Va a ser un evento tremendo, tremendo, hermanos, tremendo. No sé, dime tú, Cecilia, ¿quién pudiera decir hoy, pararse delante de todos
Si hubiera un lugar donde pudiéramos reunir a todos los habitantes de la tierra, ¿no? Si un lugar así pudiera haber, ¿quién pudiera pararse y decir, yo estoy preparado para vivir el aviso? ¿Quién pudiera decir eso? Yo no lo digo, yo por lo menos no lo digo, yo no lo digo. Yo no diría eso, yo no lo diría. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice que venga ya el aviso, como si estuvieran ya preparados para sufrirlo. Porque piensa que con el aviso la gente, ya se viene el periodo de purificación muy intenso y ya mucha gente se convertirá. Efectivamente, muchos se van a convertir, pero no todos. No todos. No todos, no todos, no todos, no todos. Porque el libre albedrío seguirá intacto. Intacto, queridos hermanos. Y el demonio también, aunque el demonio va a ser sujetado por un tiempo para dejar que el aviso tenga su efecto, pero posteriormente será desatado también. Vamos a continuar entonces con el material de estudio que tenemos hoy sobre este interesantísimo tema. A ver, además de que es súper profético, ¿no? Es un tema muy, muy profético. Muy profético y muy cercano. Okay, aquí está. Yo también, yo pienso que muy cercano ya. Bueno, por eso estamos estudiando hoy este tema, César. A ver, aquí seguimos. Dice, será el día en que ninguna cosa creada escapará a su vista, sino que todo estará desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. De todos los actos de nuestra conciencia, sean estos grandes o pequeños, todos pasarán bajo el filo de la luminosa hoz del tiempo de la siega, donde los segadores... La primera cita es de Hebreos 14:13. Primera cita es de Hebreos 14:13. Es una cita que está en Hebreos, pero apunta al aviso. Porque este estudio lo que ha hecho es precisamente eso, ir a las escrituras y extraer los textos que tienen que ver con la experiencia del aviso, precisamente. Ok. Si quiere, vamos atrás a la lámina anterior, por favor, Héctor o Osvaldo. Ok, gracias. Será el día en que ninguna cosa creada, incluso hasta la creación, porque esto también es interesante, entonces, Cecilia, la creación de alguna forma se verá impactada también por el aviso, ¿no? La creación, no sobre el hombre, digo yo, todo. La creación. Todo. Se verá, todo se verá impactado. Por eso dice ninguna cosa creada, ¿no? Interesante, porque es la cita bíblica, ¿no? Ninguna cosa creada escapará a su vista, sino que todo estará desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Bueno, esta es una cita del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, que tiene que ver con el aviso, precisamente. Y mire usted que es bien interesante este estudio, porque muchos negadores del aviso, perseguidores del aviso, detractores del aviso, negadores de la profecía del aviso, perseguidores del aviso y de sus profecías, dicen que eso no es bíblico. Y mire este estudio, interesante, porque de este estudio podemos extraer toda la cantidad de citas bíblicas que nos hablan precisamente del aviso. Seguimos acá. De todos los actos de nuestra conciencia quedarán expuestos ante aquel a quien debemos rendir cuenta. Sean estos grandes o pequeños los actos que hemos hecho, todos, absolutamente todos, hermanos. Por eso la pregunta es, ¿quién puede decir que está preparado? Todos pasarán bajo el filo de la luminosa hoz. Hoz es con lo que se ciega el campo, ¿no? Hoz del tiempo de la siega, porque eso es el aviso también del lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico es un tiempo de siega donde Dios va a lanzar la hoz y va a cegar la tierra. Eso es el aviso también. Donde los segadores, seguimos, ahí quedamos. Recogerán primero la cizaña y atándola en los manojos para quemarla, pero el buen trigo será recogido para ser guardado en el granero. De esta experiencia sobrenatural, que será el último y gran aviso a la humanidad, donde irremediablemente quedarán marcadas y de manera visible dos estirpes contrapuestas y enfrentadas. Uno será la cizaña, que será atada para el juicio del fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, y la otra será el buen trigo de los arrepentidos, penitentes y convertidos, y guardados en el granero de la divina misericordia del Inmaculado Corazón. Ok, párate ahí. Es exactamente lo que tú hace un rato estabas ya diciendo, Cecilia, que no todos se van a convertir. Vamos a la lámina anterior. Y este estudio lo confirma, ¿no? Vamos a la lámina anterior. Ok.
recogerán primero la cizaña, ¿no? Y atándola en manojos para quemarla, porque, a ver, por lo que hemos podido leer de distintos místicos y videntes que han hablado y arrojado luz o traído luz sobre este tema, que dicen que finalizado el aviso va a quedar más expuesta la verdad, toda la verdad quedará expuesta y los que seguían falsas religiones sabrán que fueron engañados por Satanás, sabrán que fueron engañados por el demonio y se trabará más fuertemente la persecución contra la verdadera fe, la verdadera religión, que es la religión de Jesucristo, nuestro Señor, sobre todo la religión que tiene los sacramentos de la Iglesia Católica. Muy bien. Entonces, hablaba Cecilia de que no todos se van a convertir y que posteriormente del aviso, esos que no se convierten, ¿qué comportamiento tendrán, Cecilia? ¿Cómo será el evento? Unos súper convertidos y súper arrepentidos y buscarán los sacramentos y llorarán y irán a las iglesias y buscarán sacerdotes y donde hay que ayudarlos y también a los sacerdotes porque no van a tener tiempo ni de comer. Es lo que dicen las revelaciones privadas. Y otros que se volverán más malos de malos. Serán los más malos de los malos. Se volverán más malos. Ok, esos que se volverán más malignos, como tú dices, es esa cizaña que será atada en manojos para ser quemada. Porque como Dios todo para que se arrepintieran y no se arrepintieron, se vuelven más malos. Te vuelves más malo. Correcto. Bien. Y en el aviso es el cumplimiento de esa precisa parábola de la cizaña donde Dios envía a los ángeles y al final de la era separa la cizaña del trigo. Bueno, eso va a suceder en el aviso. Es lo que tú estás explicando precisamente. Esa parábola va a tener como un culmen de cumplimiento la parábola de la cizaña y el trigo, a ella me refiero, tendrá su cumplimiento en un grado como hasta ahora no lo hemos visto, digamos superlativo, en el momento del aviso. Es donde vamos a ver el cumplimiento de la separación del trigo y de la cizaña. Esto es interesante. Y como comenta aquí este artículo, dice, de esta experiencia sobrenatural, que será el último y gran aviso de la humanidad, porque es el último y gran aviso de la misericordia. ¿Por qué, Cecilia? Porque ya después no hay más aviso. No está anunciado ya ninguno. De ahí al final del mundo, lo que venga. Ya no hará esto porque no va a ser preciso o no va a ser necesario. Por lo menos la providencia de Dios así lo ha manifestado, que no habrá otro más que este como el segundo acto de misericordia más grande hecho por Dios para la humanidad después de la encarnación. Correcto, después de la encarnación, este. Y de hecho, no hay más otros anunciados, como tú dices, ¿no? Y ya después vendría el milagro y el castigo. Y vendría la era de paz, lo que se llama la era de paz, o lo que se llama el reino de Cristo. Y la era del reinado del triunfo del Sagrado Corazón, correcto. El triunfo del Inmaculado Corazón de María y el triunfo del Corazón. Y el triunfo del Sagrado Corazón. El triunfo de los dos Sagrados Corazones. De esta experiencia sobrenatural que será el último y gran aviso a la humanidad, donde irremediablemente quedarán marcadas, y esto es lo que tú estabas hablando ahorita, lo que será muy malo, ¿no? Quedarán marcadas de manera visible dos estirpes, que aquí entra en juego las profecías del profeta de Montfort, que dice que hay dos estirpes enfrentadas tremendamente hacia el final de los tiempos, que es la estirpe de Satanás y la estirpe de los hijos de la mujer, Cecilia, ¿no? Entra en juego también el cumplimiento de las profecías monfortianas. De manera visible, dos estirpes contrapuestas y enfrentadas. Uno serán la cizaña que será atada para el juicio del fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, esto en relación a Mateo 25:41, que es donde habla de esta parábola también que habla el Señor sobre el juicio final, ¿no? En Mateo 25. Y la otra será el buen trigo, que es lo que tú también comentabas, de los arrepentidos, penitentes y convertidos, que son los super santos. Eso que tú decías, que después del aviso, los dones del jardín del Edén serán reencendidos, ¿no? Explícale a la gente cuáles son esos mayores dones que del jardín del Edén fueron perdidos por el pecado original, pero que en el aviso es una manera de retornar, es una suerte de retorno al jardín del Edén, donde estos dones son nuevamente encendidos o recuperados por un grupo de almas
que serán unos super santos. A ver si le pueden hablar un poquito a la gente. Los dones de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fueron los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales, volverán a hacer presencia, sobre todo los bautizados. ¿Por qué? Porque en el bautismo nosotros recibimos los dones infusos de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Con las cuales, pues desde luego el hombre es súper sobrenatural, si las tiene a plenitud. Y los dones del Espíritu Santo, más a otros dones que refieren a la inmunidad, a la integridad, a la ciencia infusa, al conocimiento de las cosas de Dios, al dominio de la voluntad para hacer la voluntad de Dios, a la búsqueda del sacrificio por sí mismo como vehículo de salvación, para el amor a la cruz, para el conocimiento de las cosas de Dios de una manera especial. Ahí va a haber muchos dones entregados a las personas según su condición y dirección, y esos dones les servirán a cada uno según el llamado de Dios para hacer frente a lo que va a venir, porque después del aviso ya no es posible detener nada. Nada, la purificación ya es un hecho completo y entramos ya a la purificación stricto sensu, por así decirlo, que es el reinado del anticristo, la persecución y el reinado del anticristo con los 3 días de tinieblas. Sí, o sea que ya no sería lapso sensu, sino stricto sensu, ¿no? Ahora sí, completos, metidos en el tema, sí, ¿no? Sin poder ya no vas a poder escapar. Después, aunque la situación de la humanidad va a ser bastante precaria, porque se supone que en el aviso viene como consecuencia de lo que se llama el vuelco, que es que un asteroide le pega a la Tierra o pasa muy de cerca, peina la Tierra. Golpea, la cola golpea. Un coletazo y entonces la Tierra se bambolea la Tierra. Exactamente. Y esa bambolea. Y hay inundaciones en las costas, más o menos se habla de 400, 500 kilómetros, más o menos, el agua llegaría a tierra adentro, a tierra en la capa continental, ¿no? De los continentes, valga la redundancia, producto de un viraje en el eje gravitacional. Entonces, bueno, es lo que también distintos estudios y revelaciones privadas hablan sobre esto. Vamos a continuar. A ver. A ellos, o sea, aquí habla de los buenos, de los que van a ser grandes santos con dones, los dones que recuperan de nuevo los dones del jardín del Edén. A ver. Seguimos ahí. Es que lea, ¿verdad? No, anterior. No. Al anterior. A ellos se les dirá por ser transformados, unos primeros y otros después. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El sello visible del Espíritu de Dios sobre estos elegidos apóstoles y primicias del fin de los tiempos. Muy bien. Abajo está la cita. Será la huella de un carbón encendido que en medio de la transformación del gran aviso lo recibirán como una impronta de fuego sobre sus conciencias, y que, al igual que el profeta Isaías, gritarán: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Por tanto. Ok, fíjate que esa experiencia que tuvo Isaías es la experiencia del aviso de Isaías. ¿Tú sabías esta cita, Cecilia, que se refiere al aviso? Que la experiencia que va a tener el profeta de las naciones, como se le conoce a Isaías desde su propia advocación profética, porque esa es parte de la advocación profética cuando Isaías tiene el llamado a ser profeta y es enviado. Entonces, en el proceso del llamamiento, de la advocación y de la purificación y del envío, que son los 3 pasos que va a vivir el profeta de las naciones, en este caso Isaías, esto se encuentra en el capítulo 6, del verso 5 al 7 del profeta Isaías. Esta cita tiene que ver con la experiencia del aviso de Isaías, así como el apóstol Pablo tuvo su experiencia del aviso también, Cecilia, cuando iba camino a Damasco, ¿te acuerdas? Que fue arrojado al piso y una luz, y Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa dura es dar golpes contra el león. ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesucristo, a quien tú persigues. Bueno, esa experiencia que va a tener Pablo, que es la experiencia tumbativa, porque el aviso es eso,
Es una experiencia tumbativa, desgarradora, que te desvela por completo tu miseria y tu humanidad. Y entonces la tuvo Isaías en su llamado purificación y envío. Y la tuvo el apóstol Pablo en su llamado purificación y envío también. Por cierto, que el apóstol Pablo duró 3 días con unas gruesas escamas sobre los ojos y al final Ananías impone las manos y las gruesas escamas físicas cayeron de sus ojos. Sí. Cecilia, esta cita del apóstol Pablo que está en el capítulo 9 en la carta, en la carta de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En la carta de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, habla de esto, de la conversión de San Pablo, que literalmente el pecado de Pablo se materializó en unas conchas gruesas que cubrían sus ojos. El pecado, Cecilia. O sea, dame razón, explícame esto. O sea, el pecado, como que los demonios se concretizaron, se materializaron en unas gruesas escamas que después de la oración de Ananías, que es una suerte también de exorcismo, estas gruesas escamas caen de los ojos. Pregunto, Cecilia, ¿será que a muchas personas después del aviso les pasará esto? ¿Crees tú que les van a caer unas escamas? ¿Qué opinas? ¿Será posible? Habrá de ¿Qué todo. crees? Yo creo que habrá de todo, pero sí habrá quien se le caigan. Habrá de todo, ¿no? Habrá de todo. Ahora, pero digo yo, ya que tú dices que habrá de todo, quiere decir que vamos a ver muchísimos y milagros muchos, y personas que recuperen la vista, personas que se salven de cáncer. Hoy, de imagínate, imagínate la experiencia de Pablo, para que lo podamos entender mejor, hermano. Imagínense la experiencia de Pablo, que está en el capítulo 9 de la carta del libro de los Hechos, o Actos de los Apóstoles, como también se le conoce. Imagínense esa experiencia multiplicada por 7,000 millones. ¿Tienes idea, Cecilia, lo que es eso? La experiencia de Pablo el apóstol multiplicada por 7,000 millones que hoy poblan la tierra, o un poquito más, 7,500 millones. Entonces imagínense la cantidad, millones y millones de testimonios similares y más tremendos que el de Pablo el apóstol. O sea, esto va a ser, Cecilia, si aún tenemos internet después del aviso, yo creo que en el mundo católico no va a haber tiempo para publicar tantos testimonios y tanta gente hablando de sus experiencias del aviso, ¿no? De cómo fue el aviso, si es que aún pudiéramos decir que habría internet después del aviso, que no lo sabemos. Bueno, muy bien. Vamos a seguir leyendo aquí, Cecilia. A ver, ¿qué nos dice el siguiente? No lo pases, no hemos terminado. Ahí, seguimos ahí. Por tanto. Tiempo. Serafines volarán sobre ellos, llevando en sus manos brasas encendidas y tomadas con tenazas. Porque en el caso del profeta Isaías, un serafín va al altar del incienso, que es el altar del corazón de Dios o del Sagrado Corazón, toma un carbón encendido con unas tenazas y ese carbón encendido se lo coloca en la boca al profeta Isaías. Entonces, esas imágenes descriptivas y a la vez llenas de misterio que están en ese capítulo 6 del profeta Isaías revelan la experiencia, cómo va a ser el aviso. Es decir, el aviso es eso. Vamos a tener serafines, como lo describe Isaías, que volarán sobre nosotros y traerán fuego encendido del altar del incienso. ¿Qué opinas de eso, Cecilia? Tremenda. Yo creo que esta experiencia es una de las experiencias espiritualmente más dolorosas de todas. Sí, porque Isaías no andaba riéndose ese día, ¿no? Cuando le pasó eso no andaba riéndose, ¿no? O sea, fue quebranto, fue abatimiento lo que experimentó, ¿no, Cecilia? Isaías, ¿no? Pues yo creo que como la tuvo él mismo, ha de haber sentido muy atribulado, con mucho dolor en su corazón. Yo creo que quedaremos como muy tocados de la experiencia. Toda la intervención del Espíritu Santo en las almas deja una consecución de experiencias espirituales interiores y exteriores. Es decir, si el Espíritu Santo interviene para que recibas el Espíritu Santo de manera pentecostalista, que es lo que va a hacer esto, hay un libro que es la experiencia. Sí. No, y de hecho el padre Stefano Gobi dice que es el segundo gran Pentecostés. Ojo, ¿no? Claro. Ojo, ¿no? Para los que dicen que no es bíblico, que no es doctrina católica, él
Padre Stefano Gobbi, gran profeta de la iglesia, gran evangelizador mariano, vidente de la Virgen, del movimiento sacerdotal mariano, reconocido por la iglesia. Ese movimiento dijo, hablando sobre el aviso en diferentes mensajes a lo largo de todo lo que es el mensaje, el enorme caudal de mensajes que recibió el Padre Stefano desde el año 73 hasta el año 97, 31 de diciembre del 97, que es cuando culmina ya su ministerio público. Si bien él siguió haciendo visitas y viajando, pero los mensajes públicos quedaron publicados hasta el 31 de diciembre del año 1997. Bueno, en ese grueso tiempo donde recibió cientos de mensajes en un libro enorme así que se llama A mis hijos amados los sacerdotes, el Padre Stefano va a hablar en distintas oportunidades que el gran aviso es un gran Pentecostés, es el segundo gran Pentecostés. Así lo va a decir el Padre Stefano sobre este tema. Bueno, muy bien. De encima del altar de la Divina Misericordia del Sagrado Corazón, estos serafines tomarán carbones encendidos, fuego encendido, tocarán las bocas de sus almas y les dirán, mira, esto ha tocado tus labios. Eso es lo que le dicen a Isaías y es lo que nos van a decir a cada uno de nosotros en el aviso. Mira, esto ha tocado, el fuego de Dios te ha tocado el alma, te ha tocado con fuego purificador el alma. Tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Muy bien. Esto es interesante. ¿Por qué en el aviso para algunos será la gran salvación, la gran redención por producto de la purificación? Para otros será condenación. Pero para una gran mayoría, Cecilia, ¿por qué será el borrar la culpa y el expiar la culpa? ¿Por qué? Porque ¿cómo lo pudiéramos entender? Yo creo que todo acto del Espíritu Santo tiene un efecto físico, moral y espiritual. La presencia del Espíritu Santo en la experiencia pentecostalista, en un segundo Pentecostés, que está más que anunciado por la Santísima Virgen en diferentes lugares, tiene un efecto físico y un efecto espiritual. O sea, no vas a quedarte igual, no vas a ser la misma persona, ¿eh? Así les digo. De hecho, les puede dar una idea el libro de la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Tiene este libro habla de la resurrección de los muertos y habla también de la ascensión de ella al cielo y habla precisamente de lo que significó la resurrección de Jesús y de lo que significó para los apóstoles el Pentecostés. Y dice que después de Pentecostés ellos ya no fueron los mismos nunca. O sea, lo subieron. Correcto. 7 niveles, vamos a decirlo así. Pero es por la impronta de fuego, por la impronta de fuego que hubo del Espíritu Santo. El fuego no es solamente el fuego. O sea, el fuego es una sensación de explosión interior que equivale al fuego, pero es un fuego místico, pero lo que hace es abrir el entendimiento. Entonces, eso voy. ¿Sí? La impronta es esto, la impronta del Espíritu Santo que golpea y hace huella. O sea, ¿cuál es la huella? No, ¿cuál es la huella que deja? No es una huella física que te deja así aquí arriba, no. Sino la huella es lo que tú estás diciendo, Cecilia. Eso es, que te abre el entendimiento y eleva el alma. El huellaje del Espíritu Santo por esa acción de fuego es la elevación del alma a los misterios de Dios, ¿no? Es eso. Exactamente, Pablo, tienes mucha razón. Hay algo que yo quisiera agregar sin ánimo de que las personas se escandalicen y que tiene fundamento escriturístico. ¿Cuál es es que las cosas de Dios son escandalizantes, perdónenme. Un segundo Pentecostés que para el tiempo, que vea sus pecados, digo, es un escándalo. Perdónenme, sí, es un escándalo. Sí, no es fácil de entender. Pero para la razón. No es algo muy comprensible hasta que lo vivas. Digerible. Entonces, yo lo que quiero decir es cuando nosotros vemos que leemos que se apareció como lenguas de fuego y se posaron encima de cada una de las cabezas de los apóstoles y los presentes. Hechos capítulo 2 es lo que Cecilia está hablando. Eso tan es real que nosotros a uno de los apóstoles le vemos siempre y lo dibujan siempre con la llama de fuego sobre su cabeza, que es San Judas Tadeo. Siempre lo dibujan así, pero no lo dibujan ni lo pintan así por casualidad, sino porque sí se le veía.
¿Qué fue lo que le pasó? Algo que la religión de los hinduistas o los hindús le robaron al cristianismo, que se entienda, aunque ellos hayan ido en tiempo primero en las semillas del verbo, en la contemplación, porque son muy buenos para la contemplación. Incluso ellos hablan de que se enciende la columna vertebral. Y lo que quiero hacerles entender es que la columna vertebral es el centro de transmisión de todos nuestros movimientos y de todos nuestros aparatos, y de todos nuestros órganos y de todo nuestro ser. Y la columna vertebral será iluminada y restituida, restablecida. Y algunos será el Espíritu En el Santo. aviso. Claro. En el aviso. Estás hablando Claro, pues el segundo Pentecostés. A ver, si en el primero se les aparecieron las lenguas de fuego sobre sus cabezas, ¿qué crees que pasa en este? Ahora, y quiero agregar algo, Cecilia, para los que dicen, no, que eso la escritura está hablando de un simbolismo. No habla de simbolismo. ¿Y saben por qué estoy seguro que no habla de simbolismo? Porque yo tuve una experiencia con una lengua de fuego enorme. No sé si te he contado esa experiencia, que una oportunidad cuando yo comencé mi vida en Cristo, estoy hablándote del año 2004, perdón, del año 1994. Sí. Esta experiencia la tuve en el año 1994. Y yo recuerdo que hacía muchísima oración en aquel instante, leía mucho la Biblia y salía normalmente en las noches, salía a orar afuera en el patio, en la terraza, y hacía oración, me postraba, hacía postración, Cecilia. Ya en esa época yo hacía postración, imagínate, y leía mucho la escritura y hacía mucha oración y me postraba en aquel momento. Y tuve una noche, una experiencia tremenda, donde me levanto para ir al baño y cuando miro por la ventana del baño y veo la cima de la montaña, porque desde la ventana del baño se podía apreciar totalmente la montaña, que por cierto es la montaña que en línea derecha, en línea recta, iba hacia la frontera de Colombia, donde hoy ya me encuentro viviendo. Entonces, en la cresta de la montaña, y esto fue literal, no fue que me lo imaginé, ni que estaba drogado o bajo un efecto psicotrópico de alguna droga. No. En mi total cabal juicio, en el pleno uso normal de todas mis facultades cognitivas, tuve esta experiencia. Y vi una lengua de fuego enorme, Cecilia, que danzaba en la cresta de la montaña y era como rojiza, anaranjada, unos colores brillantes y se movía una lengua enorme de fuego. A ver, la experiencia la tuve y lo vi con estos ojos, con lo que estoy viendo este mismo programa hoy, lo vi con estos ojos, por tanto es real. Cuando la escritura nos dice que eran lenguas de fuego, mi hermano, eso no es simbólico, porque yo tuve una experiencia y vi que es posible, que el mundo espiritual se puede abrir al ojo natural, ¿no? El mundo espiritual, que está invisible por lo general, al ojo natural, se hace por permisión de Dios, con propósito divino, se hace visible. Pero eso que va a pasar en el aviso, precisamente, que es interesante, lo que ojo no vio, ni oído ha oído, es lo que también sucederá en el aviso. Es decir, que el mundo espiritual que hoy tenemos invisible al ojo natural, en el aviso el mundo espiritual será visible y podremos ver cosas que hoy en el mundo natural normalmente pues no se ven, no se aprecian, salvo estas experiencias que a veces Dios decide dar pues, con propósito. ¿Qué les pasó a los apóstoles? Veamos después de Pentecostés qué pasó. A un Pedro fortalecido, lleno de bravura, que predica, que hace milagros con una seguridad tremenda, a un Felipe que se transporta, el Espíritu Santo lo transporta de un lugar a otro. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos. Pero... De ahí del príncipe de Candace de Etíope, el Espíritu Santo lo arrebata, dice que fue arrebatado, tomado y llevado a una región que se llamaba Azoto se llamaba la región. Entonces, desde el lugar desértico hacia la salida del sur,
porque él se fue no por la salida donde salían normalmente todos los animales y camellos, sino por la otra salida que era camino al desierto por donde nadie caminaba. Y él obedece y va contracorriente a una zona donde nadie camina, y ahí se consigue en un carruaje al príncipe de Candace, que estaba leyendo las escrituras de Isaías, que hoy es el capítulo 53, que estaba leyendo el capítulo del siervo sufriente, precisamente el príncipe de Candace de Etiopía. Bueno, entonces le predica, le enseña, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y descienden ahí, hay agua en el lugar y lo bautiza en esa agua. Y en ese momento dice que fue arrebatado, ¿correcto? Y llevado a otra zona que se llama Azoto. En el capítulo 10 de Daniel también va a haber esa cita. Daniel dice que después que tuvo la experiencia donde le revelan la profecía de las 70 semanas, que él duró 21 días en oración y en ayuno para poder romper los aires espirituales y las corazas y fortalezas que tenía el demonio, que no permitían llegar la revelación del conocimiento durante 21 días. Por eso es que 21 días de oración es el rompimiento de un ciclo también. Por eso que hay métodos, hay revelaciones que hablan de, para romperle fortalezas al demonio se requieren al menos 21 días de guerra espiritual. Hay unos modelajes de guerra espiritual que hablan de 21 días de oración, ayuno, combate, porque es el modelo de Daniel. Entonces Daniel duró 21 días orando, esto está del capítulo 9 y 10 del libro del profeta Daniel. Y entonces duró 21 días y finalmente viene el príncipe Miguel y le hace la guerra al príncipe de Persia, que es el principado demoníaco de Persia, que no dejaba que Daniel pudiera recibir la revelación de Dios. Finalmente viene, recibe la revelación. Y después de recibir la revelación, dice Daniel que quedó atónito, Cecilia, y fue tomado y llevado a la ribera del Éufrates. Y dice que ahí permaneció como 7 días atónito. Dice atónito, y fue arrebatado. Dice que fue llevado también a las riberas o a las orillas del río Éufrates. Esto lo consiguen en el capítulo 9 y 10 del profeta Daniel. Lo que acaba de hablar Cecilia sobre el príncipe de Candace lo consiguen en el capítulo 6 del libro de los Hechos, si no me equivoco, creo que es el capítulo 6 del libro de los Hechos. Son 2 textos bíblicos para iluminar que efectivamente esa experiencia de arrebatar y llevar a un lugar o llevar a otro existe, y es en lo que se denomina en los dones prediluvianos, porque esto fue antes del diluvio, Adán y Eva son antes del diluvio. Entonces los dones prediluvianos que tuvieron Adán y Eva hablaban de la transportación remota, la movilidad remota. Es esto precisamente que está hablando, y que se recuperarán también como lo vivió Daniel, como lo vivió el diácono Felipe, porque Felipe era un diácono, uno profeta, el otro diácono, ¿verdad? Capítulo 10 del libro de Daniel, capítulo 6 del libro de los Hechos, si no me equivoco. Y entonces ahí está en la escritura de que estas experiencias efectivamente sobrenaturales existen y que patentizan lo que se denominaría el don de la transportación remota. Adriana, bueno, muy bien. Nada más decirle, ¿se puede decir desvelado o develado? Es correcto las dos y significa quitar los velos. Porque el que no duerme se dice desvelado, ¿verdad? Que también se puede decir que está desvelado porque no durmió. Es diferente al desvelado o develado, que es quitarle los velos, pero se pueden usar las dos expresiones, son correctas. Adriana, las puedes buscar en el diccionario, se pueden usar las dos. Son un poco confusas porque sí, dices, ¿por qué dicen desvelado? Porque es que sí se puede decir desvelado. Desvelar es correr. O sea que ellos, sí, el velo es o lo abres o lo corres. Entonces la palabra desvelar es eso, que desvelo, que se corre el velo o se abre el velo, dependiendo de la acción. Unas veces es correr, otras veces es abrir, pero la acción del verbo apuntaría a las dos, ¿no? A correr o a abrir el velo. Ahora, ¿okay? La bilocación es distinta a lo que nos está diciendo nuestro hermano. Sí. No, la bilocación es porque portación remota es distinto, es distinto.
Adelante. Es distinto porque la bilocación es estar en dos lugares al mismo tiempo. Es correcto. La transportación remota no. Eso. Lo llevaron, fue y lo regresaron, punto. En la bilocación está San Antonio de Padua haciendo sus deberes ordinarios en su monasterio y al mismo tiempo ayudando a sus papás en el problema legal que tenían en Portugal. Correcto. Y lo ven en los dos lugares al mismo tiempo. Testigos lo ven lo ven hablando todo en persona. Dicen que puede ser su ángel de la guarda. El desdoblamiento es a través del ángel de la guarda, es lo que explican, ¿no? Es lo que explican. Pero bueno, el aviso tendrá la posibilidad de restaurar las capacidades del hombre al nivel que Dios quiera, ¿verdad? Pero de esos dones naturales, preternaturales y sobrenaturales, porque ¿cómo va a hacer frente el hombre a un anticristo y a sus secuaces que tienen unos poderes? Si no está dotado. Si no está dotado, unos poderes malignos, unas capacidades supranaturales y sobrenaturales, porque el ángel de la guarda del anticristo es el mismísimo, ¿verdad? Y sin decir su nombre, es el mismísimo. Entonces va a ser muchas cosas que parezcan muy sobrenaturales y que sean también sobrenaturales y preternaturales. ¿Por qué? Porque va a estar detrás el enemigo de Dios, que es ángel, y ahí se le va a conceder todo el poder que puede tener como ángel caído, obviamente, no como Dios, obviamente. Entonces, nosotros tenemos que entender que para que el anticristo aparezca tiene que haber soldados con los que pueda pelear. Ahorita no va a venir a pelear porque sabe que los soldados están tirados, que son soldados que miedosos, así como los apóstoles que les dio miedo, que se fueron corriendo en la crucifixión, que estaban todos temerosos que los mataran, que todo eso. No, se van a enfrentar con hombres y mujeres que tengan un temple grandísimo y que además que tengan un temple grandísimo, que tengan unas propiedades o capacidades fuera de serie, o sea, naturales, preternaturales y sobrenaturales. Correcto. Interesante también porque comentaba, creo que era Rafael, que decía que develar es quitar. Pudiéramos interpretar o pudiéramos entender lo siguiente. En el caso de desvelar es que te abren el velo, pero puede ser que el velo vuelva y se cierra. Es decir, que hay momentos, lo que llama la intermitencia en el discernimiento y en la comprensión de los misterios. Hay intermitencia, es decir, que hay momentos en que te abren, ves, pero vuelven y te cierran. Eso pasa mucho. O sea, que te asomas, miras y después regresas. Mientras que quitar es que ya te quitan. Ya no va a haber más velo de nuevo. Que pudiéramos entender que tal vez ahí sí, tal vez habría una diferencia. Pudiera haber una diferencia. Por eso es que la visión beatífica ya es quitar el velo por completo, Cecilia. Sí. Cuando tienes la visión beatífica, es decir, que el cuerpo, que el alma sale del cuerpo, desencarna el cuerpo y ya entra en la total dimensión espiritual, ahí ya el velo es totalmente quitado. Ya no hay más velo. Por ejemplo, las almas del purgatorio ya no tienen velo. El velo de la ignorancia que se cubría por la carnalidad del pecado. Se les abrió, se les corrió el velo. En el caso de ellos no es desvelar, pues es quitar por completo el velo. Okay. Tal vez ahí sí habría una diferencia. Es lo que pudiera decirse el velo. Pero, o sea, para poder pelear contra el anticristo necesitas tener unas capacidades específicas. Y los apóstoles de este tiempo tenemos, y me incluyo, porque yo creo que nos incluimos todos, tendremos que tener las capacidades que nos faltan, ¿verdad? Y el Señor nos las dará previo la lectura de la cartilla, donde estamos, que hiciste bien, que hiciste mal, que puedes hacer mejor, que omitiste, que esperaba yo de ti, y tienes que corregir en esto, y ahí vamos a entrar al verdadero orden creado, es decir, el puesto que cada uno de nosotros tiene conforme al plan de Dios. Correcto. Y eso en un lenguaje escatológico y bíblico se pudiera decir o definir como la restitución al estado original creativo del jardín del Edén. Es algo así también. El alma es restituida en su rol, en su papel, como originalmente Dios previno o dispuso que fuese en el jardín del Edén. Bueno, aquí obviamente en esto
tenemos son luces apenas. Luces. No, Pablo, pero tienes más idea que muchísima gente. O sea, no son tanto luces, sino que ya conforme va acercándose el tiempo, te va quedando más claro lo que va a pasar. Bueno, sí, hay un principio profético, ¿no? ¿Te acuerdas que lo hemos dicho? En la medida que se acerca el evento, más claro es. En la medida que se acerca el evento, ya no son lucecitas, a ver qué tiene. No. Tú ya tienes una idea bastante clara de lo que va a pasar. No, dice así. Sí, dice el principio, en la medida que se acerca el cumplimiento de una profecía, más claro se ve su entendimiento. Lo repetiré. En la medida que se acerca el cumplimiento de una profecía, más claro se ve su cumplimiento. Okay. O más entendible se ve su cumplimiento. Esto es un principio que rige, ¿no?, el misterio de la profecía. Bueno, vamos a seguir aquí, Cecilia, a ver si logramos culminar el material. Si no, ya haríamos un segundo programa. Vamos a ver. Retomemos. Pero retomemos. Para poder retomar. Ok. Entonces quedamos seguidamente ahí. Seguidamente estos se enrolarán en el santo ejército de los sellados. De los sellados, el ejército de los sellados. Ojo con esa expresión. Ejército de los sellados de la Virgen. Ojo con eso. Seguimos. De encima del altar de la Divina Misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Tocarán las... No, ahí. No, abajo. Seguimos. Okay, ahora. Ay, perdónenme. Abajo, vuélvemelo a poner el anterior. Seguidamente, estos se enrolarán en el santo ejército de los sellados. Perdón, ahora sí, la siguiente. Y transformados de María Santísima, que irán por toda la tierra con tal fuerza, poder y señorío en los dones del Espíritu Santo, tal y como lo anuncia el profeta de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, para llevar a cabo la última y gran gesta evangelizadora antes del gran castigo sobre la gran muchedumbre, haciendo, no obstante, la guerra contra el anticristo y sus secuaces, que es lo que estábamos hablando. Todo lo que estás hablando, Cecilia. Fíjate qué interesante el Espíritu Santo. Te has adelantado para después confirmar lo que aquí también este estudio dice. O sea, es muy bonito hoy el Espíritu Santo nos está guiando, gracias a Dios. A ver. De la mano, y a ver, regrésame tantito, por favor. Haciendo, no obstante, la guerra contra el anticristo y sus secuaces. De la mano, y sus secuaces de la mano, me imagino. Y en María Santísima, reina de todas las victorias y vencedora de todas las batallas. Ellos serán los ejecutantes del estandarte que ondeará sobre la gran y última batalla que lleva por consigna: mi inmaculado corazón triunfará. Amén. Por otro lado, y como es un gran efecto de este gran aviso, se encuentran las grandezas de María y dentro de ellas los llamados dones y gracias para el fin de los tiempos. ¿Por qué? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Que esa es una cita, por cierto, de Pablo que apunta mucho a este momento, ¿no, Cecilia? Porque de repente sí es una cita romántica, ¿no? Si tú lo ves con una lectura romántica, así, que dijo Pablo en algún momento por una situación concreta que él estaba viviendo, donde veía el pecado. No, yo creo que esto es un cuerpo de profecía muy potente, muy poderoso del apóstol Pablo, porque apunta a un tiempo de la historia, ¿no, Cecilia? Definitivamente, ¿no? Apunta a un tiempo de la historia donde el pecado abundaría de una manera como nunca antes había abundado. ¿Qué opinas? Es así. Es que como llegamos al clímax del pecado, a la maldad del hombre, que ya la estamos viendo a todo lo que da, entonces la única forma de sacar al hombre es con un exceso de gracia y de misericordia, que es el aviso. Es el aviso. O sea, no le dejas otra alternativa a Dios. Que estamos teniendo problemas de conexión. Yo te veo bien y te escucho bien. Ya se paró este hombre, ya se quedó así, ya. Ya estoy aquí, Cecilia, ya estoy. ¿Ya estás aquí? Ya estoy aquí. Por otro lado, y como un gran efecto de este gran aviso, se encuentran las grandezas de María y dentro de ellas los llamados dones y gracias para el fin de los tiempos, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es lo que estamos diciendo. Que dado que las condiciones del pecado existente, la única forma es que Dios meta la mano. Pero Dios no va a meter la mano, hermanos, hasta que no vayamos al fondo de la purificación. Fíjense lo que les digo. El aviso tiene que ser al momento donde más al fondo estamos de la porquería, del caos, de la destrucción, de la guerra, de la persecución. Y entonces Dios mete su mano, pero ya hasta ese momento. Quiere decir que nos queda todavía kilometraje por recorrer, ¿no?
No, porque puede ser los eventos, ya ahorita están, el caldo ya tiene todos los ingredientes. Ya nada más te falta echarlos al caldo y darle la vueltecita. Ya Bueno, tienes sí, el la caldo, maldad ya ha el caldo llegado, está listo. sí, Ya el caldo está listo. Lo único es que falta lo que Dios diga ya. cocinar, pero significaría que todavía, a ver, tendríamos todavía un tiempo donde ese caldo habría que cocinarlo en una profunda malignidad todavía, ¿no? O sea, habría que Todavía falta, concentrar todo. todavía falta, Ok. todavía falta. Pero no es Ok. mucho lo que falta. O sea, si nosotros hemos visto de un año para acá, ¿qué ha pasado? Miles de cosas. Se murió el Papa, eligieron otro Papa, se desató otra guerra, todavía no se arregla la de Ucrania con Rusia, Trump y todos los de la OTAN, todos los países en un caos espantoso, nuestro país destrozado por el comunismo y el socialismo y por el narcotráfico, el de Pablo, pues no se diga, más o menos lo mismo, donde está Pablo, todo lo que sea, las inundaciones, los terremotos, o sea, no podemos decir que esto ha sido despacito. Sí, me gustó una expresión que dijo a Ángela o Angela Zubia, falta que hierva. Creo que es esa, la expresión correcta. O sea, ya fue tirado todos los condimentos, todos los ingredientes de malignidad y ahora hay que meterle fuego para que hierva, ¿no? Estamos en el proceso ahora de encender toda esa malignidad y que hierva, ¿no? Me gustó esa expresión, creo que la define bien. Sí, falta que hierva, ya están adentro todos los ingredientes, ya tienes el agua, ya le prendiste al fuego, pero va a llegar un momento que el fuego hierva. Exacto, estamos en eso. Muy bien, vamos a avanzar, queridos hermanos. Vamos entonces a ver ahora los dones y las gracias que producto de la experiencia del aviso vendrán. O sea, ahora vamos a examinar en esta parte cuáles son los dones que la Virgen María dará a los suyos, a los sellados, en medio de la experiencia del aviso, para poder liberar la gran batalla propia de ese tiempo. A ver, vamos a ver. Sí, hay muchas cosas que no sabemos además que están pasando. En este orden, la Santísima Virgen María, a través de variados mensajeros, profetas y en especial de San Luis Mirar Guiñón de Montfort, nos ha prometido su real, sobrenatural y maternal divino auxilio y protección, sobre todo para un tiempo donde más que nunca lo necesitaremos en virtud de las grandes pruebas que viviremos. O nos van a echar una mitad o no lo vamos a hacer. Tal vez que los signos y señales que ya rondan a esta humanidad así lo hacen ver y palpar. Y toda vez que los signos y señales que ya rondan a esta humanidad, así lo hacen ver y palpar. Es lo que estás diciendo. O sea, que me sorprende, Cecilia, que haces comentarios y vamos al texto y es como si te adelantaras. No, pues es que tratamos el tema todos los días, estamos tratando el tema y el Señor, por eso ya no son lucecitas, ya es la realidad. Yo ya no digo, es que estamos, todavía no vamos a vamos a vivir la tribulación, no, hermanitos, ya estamos viviendo la tribulación. Es que falta que venga el anticristo ya está, nada más no falta que lo suelten, ya lo tienen, ya está listo todo, ya está todo, nada más falta que empiece a hervir el agua. Entonces ya tenemos todos los elementos ya los tienen. Promesas de auxilio y protección que vienen dadas a través de los llamados dones por efecto del aviso y o gracias para el tiempo final. Estos podríamos resumirlos y agruparlos en 3 grandes divinas fortalezas a saber. Okay. Entonces, dones que vienen por efecto del aviso. Gracias que se reparten por efecto del aviso. Porque, por cierto, esto también hay que decirlo. ¿Quién es la gran administradora del don del aviso? ¿Quién es la gran mediadora, administradora de toda la experiencia del aviso? La Virgen María. Ojo con esto. Es la madre. La madre. Por eso la consagración previa es importantísimo. El vivir la consagración y consagrarse lo más que se pueda al corazón de la Virgen antes del aviso. ¿Por qué? Porque en la medida que nos consagremos a la Virgen, le estamos entregando a la Virgen el control de la experiencia. Lo volveré a decir. En la medida que nos consagremos y vivamos lo más que podamos el compromiso de santidad que plantea vivir la consagración y unión al corazón de la Virgen, le estaremos entregando a la Virgen el control de la experiencia del aviso que personalmente tú y yo y todos tendremos en la experiencia del aviso. Así de importante es. Cecilia, es lo mismo un alma en el aviso. Hablemos de 2 tipos de almas. A ver, es lo mismo un alma que se consagró y se esforzó en vivir la consagración cuando ya esté viviendo el aviso,
a otra alma que no se consagró y ni se unió a María y está viviendo el aviso. ¿Cuál es la diferencia entre un alma y la otra en este tipo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo lo pudieras entender? Un alma que se unió a la Virgen y se esforzó en vivir sus virtudes y sácata, llegó el aviso para ella. Y otra alma que no se unió a la Virgen y por tanto sácata, también le llegó el aviso. ¿Cuál sería la experiencia? Voy a contestar con lo que dice nuestro Señor. Será lo mismo, cómo vivirán la muerte y el cielo, el que toda su vida sirvió a Dios y lo estuvo complaciendo y consolando y ayudando y esforzándose, a otro que pasó por de panzazo. Por lo mismo, para que tú estés en el aviso como una navajita, tienes que prepararte. ¿Y cómo te tienes que preparar? Sí, exacto, lo acabo de explicar. O sea que el que se esfuerza en vivir la consagración, no es que no va a sufrir en el aviso, va a sufrir, pero mucho menos, ¿no, Cecilia?, de lo que sufriría otra persona que no se esforzó en vivir la consagración. O sea, esto es importante. O sea, la consagración, wow, es clave, como o sea, dentro de todo el armaje preparativo que se tiene que vivir, que se tiene que llevar adelante, todo la previa que hay que experimentar para prepararse para el aviso, la consagración al corazón de la Virgen es clave, hermanos. Fundamental vivir el compromiso de la consagración. Bueno, estando entonces ya en el aviso y saliendo del aviso, la Virgen va a repartir unos dones a sus elegidos y sellados, dones que serán claves y fundamentales para el gran combate que vendrá posteriormente después del aviso. Porque Satanás vendrá con gran furia porque ha sido desnudado ante el mundo, ha sido descubierto ante el mundo y por tanto vendrá con todo como hasta ahora no lo hemos visto, ¿no? Interesante. Pero la Virgen va a dotar a su ejército después del aviso con esta experiencia, con estos dones que ahora vamos a compartir y vamos a estudiar. A ver, adelante, César. Dice, el don de la perseverancia final, que es un don que proviene del cielo. Eso tú no te lo puedes dar, solamente lo puede dar Dios. Sí, así es. O sea, que es para que tú estés en el estado conveniente para poderte morir e ir al cielo, ¿verdad? O al purgatorio, lo que te toque, pero es la perseverancia final, ¿no? Ay, es que el enemigo está que se la pasa rugiendo, ¿no? Ay, es que me tapa todo. Pero ahorita, calma. Es que me tapa todo, ¿ustedes creen? Para que yo no pueda ver. Bueno, el don de la longanimidad, ¿verdad? Que es la capacidad y la fortaleza para asumir las grandes pruebas. Correcto. Es la paciencia, es decir, la capacidad que se tiene es extremada y llevada a un nivel superior. O sea, que llegas al límite de tu capacidad de sufrir o de tener paciencia y aún así es más ensanchada y más engrandecida esa capacidad. Eso se llama longanimidad. Es el que se propone metas altas al querer de Dios, sin importar los resultados, con santa tosudez y constancia. Es la grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Correcto. Ese es el don de la longanimidad. Longanimidad. Está mal escrito, ¿no? Se escribe longanimidad, al revés. Ah, bueno, hubo un error ahí, sí, creo que se invirtió. Longanimidad, se escribe al revés, jóvenes. Sí, hubo un error ahí. Bueno, valga la corrección, está bien. Muy bien. Y luego el don de impasibilidad, yo creo que va a ser más que esos dones. La impasibilidad es la cualidad de lo impasible, con 4 dotes de los cuerpos gloriosos. ¿Qué significa sentir? Que no siente o muestra ninguna emoción, que no está afectado, nada le va a afectar. Incluso va acompañado del don de la impasibilidad, va acompañado de una valentía sobrenatural, Cecilia, que es la misma que tuvieron los apóstoles en la primera iglesia, para poder sufrir todo lo que sufrieron y no importar que los aserraran, que los crucificaran, no les daba miedo. Es decir, el don de la impasibilidad es eso, ¿no? Una valentía. No experimenta ningún cambio emocional cuando sufre. Sí. Sufre con paciencia. Ese es el don de la impasibilidad. Sí, y que no le tienes miedo al sufrimiento. Sí. Y que ante el sufrimiento mantienes la calma y la cordura total, o sea, una serenidad
y confianza total ante el sufrimiento máximo. Ante el sufrimiento máximo, una total cordura, aplomo y serenidad ante el sufrimiento máximo. Es impresionante. Un ejemplo del don de la impasibilidad bíblico es la mamá de los macabeos. ¿Te acuerdas que le mataron los 7 hijos delante de ella, a la mamá de los macabeos? Ella fue impasible, Cecilia, ¿crees tú? ¿Fue impasible o no fue impasible? Sí, claro. Fue impasible y ¿Por qué fue impasible? Explícale a la gente por qué ella fue impasible. Y tuvo longanimidad. Claro, en las 3. Ella tuvo las 3 ahí. Y la perseverancia final. Claro, porque ella miró la resurrección de los muertos. Su visión estuvo no en el momento del tiempo presente de que no le mataran los hijos ni su propia vida, sino que miró más allá y tuvo la mirada en una promesa de la resurrección eterna. Entonces, los 3 dones los tuvo la mamá de los macabeos, que creo que Antíoco I o Antíoco IV fue en el caso de, no me recuerdo cuál rey Antíoco, cuál de los dos, porque eran terribles dictadores, ¿no? Entonces, fueron llamados cada uno, porque eran judíos que no se postraban a los falsos dioses, ni adoraban los falsos dioses que ellos adoraban. Ellos eran reyes cananeos, paganos. Entonces les obligaban a que desertaran de la fe, negaran de la fe judía, del Dios verdadero, del yaveísmo, que desertaran del yaveísmo, del culto a Yahvé, al verdadero Dios, para adorar a los demonios y las religiones cananeas paganas que ellos tenían. Ellos se resistieron, dijeron que no iban a comer carne de cerdo, porque era parte del culto, ¿no? Ellos rendían a los dioses paganos, y en la cultura judía estaba establecido que no comerían pues la comida de cerdo, para honrar pues la ley de Moisés. En efecto, matan al primer hijo, ella se mantiene firme, matan al segundo, al tercero, al cuarto, al séptimo, y se mantuvo firme hasta que la mataron a ella también. Efectivamente, esto es perseverancia final, longanimidad e impasibilidad. Completamente. Es un tremendo ejemplo bíblico. Esto se consigue, no sé si es en la primera carta o la segunda carta de los macabeos, Cecilia, no recuerdo. No sé si es en la primera o en la segunda. Bueno. Yo tampoco sé, yo no me acuerdo si es la primera o la segunda. Sí. Vamos a continuar. Pero la carta de los macabeos, es el Evangelio de los Macabeos. Y ahí vamos a encontrar la madre de los macabeos y vamos a encontrar el martirio de sus 7 hijos. Y que los mismos estudiosos de esta figura de la madre de los macabeos la igualan en algún sentido, la igualan a la Virgen María. Claro. Es una figura, una prefigura que apunta al martirio del Inmaculado Corazón. Claro. Porque en el caso de la mamá de los macabeos fueron 7, pero en el caso de la Virgen son millones. Millones, y Jesucristo, su hijo, que supera completamente a los 7 de la mujer, de la mamá de los macabeos. Correcto. Apunta totalmente al martirio del Inmaculado Corazón. A esas palabras que le va a decir el profeta Simeón a la Virgen: una espada traspasará tu corazón. Bueno. Vamos a continuar aquí, Cecilia. A ver. Sí, hay quien preguntó, algo me preguntaron aquí, ahorita a ver si me acuerdo que preguntaron, que querían saber qué significaba, pero ahorita que me acuerde qué fue lo que preguntaron. Para abordar el entendimiento sobre estos, primeramente es menester oír el Santo Padre de Montfort, que nos apuntará: si los predestinados con la gracia y la luz del Espíritu Santo, en estas mencionadas grandezas se encuentran los dones para el final de los tiempos y de los momentos de las grandes pruebas que han venido y vendrán, dones que nos podrán proteger contra las tempestades que se corresponde a la gran tribulación y contra los piratas que representan a los secuaces de Satanás y los planes del estirpe del mal, el nuevo orden mundial. Bueno, pues ya estamos hablando de Satanás a todo lo que da y del nuevo orden mundial, que es pues que toda la estirpe del enemigo. Es que preguntaban qué era el vuelco. El vuelco corresponde a un evento astronómico donde parece ser que pasará un asteroide muy cercano a la Tierra y la medio golpeará o le pasará el viento la fuerza de la inercia de ese astro a la Tierra y la va a bambolear, de tal suerte que va a mover unos instantes de su eje, y eso va a significar que donde hay tierra hay agua, donde hay agua hay tierra, y que los polos puedan derretir. Al parecer, ese bamboleo de la Tierra obedecería
a unas citas del profeta Ezequiel, que dice que la tierra se bambolea de un lugar a otro. Hay unas citas de los profetas mayores que hablan sobre ese bamboleo de la tierra como parte de los castigos de Dios o de las grandes intervenciones de Dios para purificar a las naciones. Entonces, el paso de este asteroide que con la cola roza y golpea el eje gravitacional de la Tierra hace que la Tierra gire unos grados, no sé cuánto exactamente, y hace que los océanos, las aguas del norte se vayan hacia el sur y viceversa, y hace que las costas se inunden en unos 300, 400 kilómetros aproximadamente. Esa es la explicación científica, ¿no?, que se ha dado a este fenómeno que habría de venir en un momento de la historia. Muy bien. ¿Seguimos aquí? Aquí estamos. Entonces dijimos, podrán proteger contra las tempestades que se corresponde a la gran tribulación y contra los piratas que representan a los secuaces de Satanás y los planes del estirpe del mal, el nuevo orden mundial. Sí. Pero para ello es indispensable, como bien lo profetiza Montfort, penetrar en el espíritu interior de la verdadera devoción al Inmaculado Corazón de María, obviamente. Esto dicho de manera simple por el mismo santo se resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo, según el Tratado de la Verdadera Devoción, en el numeral 257. En este orden tendremos entonces que en medio del inicio de las grandes pruebas debemos internalizarlas o interiorizarlas y vivirlas por María, con María, en María y para María. Por tanto, por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. Lo que en palabras del mismo Señor sería: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mateo 16:24. ¿Cómo pudieras anclar esta cita como una cita clave para el aviso, preparativa para el aviso? ¿Cómo pudieras anclarla? ¿Cómo la pudieras explicar? Esta cita de Mateo 16:24. Bueno, porque previa al aviso. de la cruz a la que se refiere, entre otras muchas cosas, el Señor, es la renuncia a tu voluntad. Sí. Entonces vas a renunciar a tu voluntad, no, la muerte, la voluntad de Dios nada más. La muerte de la humana voluntad, la muerte de la humana voluntad. Y eso que él dice, que él mismo dice, y le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que el sacrificio más grande que le puede pedir una persona es que renuncie a su voluntad. Y que sea Dios el que haga su voluntad en él o en ella. Por tanto, esta cita es clave para el aviso, ¿no? Fundamental, ¿no? Sí, es fundamental. En tal sentido, este será el camino sin atajos posibles para penetrar en las grandezas de María, donde se encuentran depositados tales y maravillosos dones. ¿Cuáles? Los que ya dijimos: impasibilidad, perseverancia final y longanimidad. Muy bien. Sí. Vamos entonces, ¿qué significan y representan el don de perseverancia final? Viene de las mismas palabras del Señor en el denominado Apocalipsis de Jesús, que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Dentro de ellos se recoge esta profecía. Vamos a ver ejemplos bíblicos de qué es la perseverancia final. A ver, sigamos. Al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Ok, esa es una cita bíblica que habla de la perseverancia final. ¿Cómo la podemos entender hoy en día, Ceci? ¿Cómo crees que pudiéramos entender esa cita? Dice que el amor de muchos hoy se ha enfriado. ¿Por qué la apostasía, la rebelión ha apagado, ha aplastado el amor que es la fe? El que tiene fe ama a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿De qué manera el amor a Dios se ha aplastado hoy? El enemigo ha apagado el amor en las almas a Dios. ¿De qué manera? A ver, ¿cuál fue la pregunta, por favor? ¿No me repite, por favor? Claro, sí. Dice aquí la cita bíblica que al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos. ¿De qué manera la maldad ha aumentado? Que ha aplastado el amor, ha cegado, lo ha apagado, o sea, le ha echado tierra a la llama del amor. Simplemente el que haya personas que piensen que pueden tener relaciones sexuales con los niños y que eso está bien. El simple hecho de que 2 personas del mismo sexo puedan querer aparecer como un matrimonio. Una confusión total. O unos que se sientan animales y que dicen que son animales y otros que se quieren hacer máquinas. Okay.
Entonces, muy buena interpretación, Cecilia, porque habla de una maldad que tiene unas características específicas, ¿no? O sea, no es cualquier maldad. Una maldad que da muerte al amor, una maldad que asesina el amor, una maldad que aplasta el amor, persigue el amor, Una lo maldad acaba, lo que elimina. acaba con lo más sagrado de la creación, que es el ser humano y especialmente los niños. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Pervirtiendo y degenerando la condición humana y la naturaleza humana, como tú lo acabas de explicar. Ahora, el que se resista a esto, ¿no? El que se resista a esto y combata contra esto, aun cuando el mundo entero se le venga encima, aun cuando el mundo entero lo desafíe y lo contraríe, el que se mantenga fiel en esa pureza biológica, espiritual, se salvará. Esa es la perseverancia. Se salvará. Cabe destacar tal afirmación es dicha por nuestro Señor dentro del contexto de las señales del fin de los tiempos al que se refiere tal capítulo de Mateo. Vamos adelante. Donde la fuerza del amor, caridad será la única antorcha encendida de la fe, y la fe no puede ser otra que la de María, pues profetizado está que el efecto de la llama de amor de su inmaculado corazón enceguece a Satanás, engendro de toda maldad. Lo que rezamos en la llama de amor. Exacto. Vamos ahora con el de la longanimidad que está escrito, ahí lo pusieron al revés. Okay. Longanimidad viene de los mismísimos ruegos de Jesús en el Getsemaní, y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba, Lucas 22, 41, 43. Este don refiere a un sobrenatural divino fortalecimiento, por demás indispensable en medio de la prueba extrema que viviremos y por la cual inexorablemente pasará la barca de Pedro, que es la iglesia. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su pasión, muerte y su resurrección. Catecismo 677. Correcto. Este don, por tanto, apunta a la espada que atravesó y traspasó el Inmaculado Corazón de María, y a ti mismo una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. De igual forma, nosotros, si estamos total y verdaderamente unidos al corazón de María, participaremos de tal inigualable gracia para soportar y resistir al extremo del final de la prueba. Esa es la longanimidad. Muy bien. Y el don de impasibilidad refiere a una preternatural condición sobre el alma, ya pronunciada por el profeta Isaías, porque si habla el Señor, el Santo de Israel, en la conversión y en la calma está la salvación de ustedes, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Sobrenatural. Lo que hablábamos, que ante el sufrimiento extremo, serenidad, confianza y aplomo. Ante el sufrimiento extremo, eso es impasibilidad. Eso es ser impasible. Sobrenatural confianza. Sí. En palabras de Jesús, que se adquiere entrando en el secreto del Padre. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Me gusta esta parte, sobrenatural confianza. Eso es la impasibilidad, es una sobrenatural confianza. Con el don de impasibilidad, pues así y en secreto oraba también María en los instantes previos a recibir el santo anuncio de Gabriel, arcángel enviado por Dios Padre. Los portadores de estos dones finales serán, no obstante, los nuevos hijos de Leví sobre la tierra, los apóstoles de este tiempo, y apóstoles del fin de los tiempos, que bien purificados en el aviso y por todo lo que ha pasado, por el fuego de las grandes tribulaciones y muy unidos a Dios, llevarán en el corazón el oro del amor, perseverancia final, el incienso de la oración, en el espíritu la impasibilidad, y en el cuerpo la mirra de la mortificación, la longanimidad. Esto es el numeral 56 del tratado, Cecilia. Así es. El numeral 56 del tratado. Finalmente, estos apóstoles que perseveran hasta el final impasiblemente y con toda la longanimidad son aquellas nubes tronantes y volantes en el espacio al menor soplo del Espíritu Santo, sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada, que derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Fíjate las tres características: sin apego, sin sustos y sin inquietamiento. Esos son los tres dones, precisamente. Y Montfort los describe increíblemente en el tratado, en ese texto. Seguimos. Dice: tronarán contra el pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo.
Es esa profecía posterior al aviso donde le vamos a ver mayor cumplimiento del ejército de la Sí, Virgen. después del aviso, mucho más cumplimiento, Pero más claro. parece que tiene mayor calaje, ¿no? Sí. Cala totalmente justamente después del aviso, porque ¿no? recibiremos la ciencia infusa de la palabra de Dios. Así Correcto. que no se preocupen si hasta este momento entienden poco la Biblia o la leen Nada, poco. Estos textos para los que quieran buscar el tratado, estamos hablando de la cita, Cecilia ahí este estudio está narrando y ahí se explica, ¿no? Abajo está la cita también, el tratado de la verdadera devoción. Entonces, estamos estudiando ahorita el numeral 56, 57, 58, 59. Ahí están todos estos textos de este trozo de profecía que habla San Luis María Grillón de Montfort sobre los apóstoles del fin de los tiempos. Muy bien, aquí está, en el libro, para que sepan. Muy bien. Carmen, Seguimos. ¿el fin de los tiempos puede ser algo bueno o no? El fin de los tiempos es buenísimo, es la batalla de batallas, la resolución del misterio de la iniquidad, es el para lo cual Dios ha llamado a la humanidad para el reino de Cristo, es la realización del proyecto de Jesucristo desde que vino a la tierra. Así que estamos en el ojo del huracán. Sí, es la autopista, es la autopista que nos conduce a la conclusión del triunfo de Dios definitivo sobre la tierra. Y del propósito de la venida de Jesucristo a la tierra, que no es solamente la redención y la salvación, sino su reino. Claro, es la autopista que nos lleva a la parrucía. El fin de los tiempos es la autopista que nos lleva a la parrucía. Muy bien. Esto es y será el sello que imprimirá el gran aviso y como preparación de los verdaderos auténticos apóstoles de los últimos días, en medio de la gran tribulación que ha comenzado, cada vez irá hacia una mayor manifestación. Sí, va a ser cada vez más fuerte todo. Los cuales dormirán y lo que más cuenta, sin preocupaciones. Sin preocupaciones. Esa es la característica de esos apóstoles al fin de los tiempos. Bueno, hemos llegado al final. Dormirán, no entendí, los cuales dormirán, ¿por qué dormirán? Es decir, estos apóstoles, dadas las características que tienen de renuncia, desapego, dormirán sin angustias y sin preocupaciones por el desprendimiento que tendrán, Cecilia. Estarán tan desapegados, tan totalmente empobrecidos y desapegados totalmente del mundo. Por esta razón, pues, no tendrán las preocupaciones mundanas, no sufrirán de las preocupaciones mundanas. Es lo que quiere decir ese texto al final. Ágata, el famoso arrebatamiento no es católico, es protestante. Dentro de la cronología, el arrebatamiento debe ser previo a la gran tribulación, al reinado del anticristo, ¿no? Correspondería a después del aviso, si hubiera esa posibilidad. Pablo, ¿qué piensas? Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay varios, digamos, teólogos de la iglesia, ¿no? Sacerdotes que se han dado la tarea de estudiar los orígenes, ¿no? De la expresión arrebatamiento. Y es una desformación o una mala interpretación de las escrituras. Porque la palabra arrebatamiento está, o sea, dependiendo de la versión bíblica, como tú lo leas, existe, ¿no? Existe ese arrebatamiento. O rapto, ellos hablan de, aunque las tradiciones bíblicas católicas hablan de arrobamiento, ser arrobado, ¿no? Arrobamiento, no hablan de arrebatamiento, aunque el arrebatamiento interpretado de una manera correcta, pues no tendremos problema. El problema está la incorrecta interpretación que los protestantes han hecho de esas profecías que están en Segunda de Tesalonicenses, de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, donde habla de que cuando llegue el Señor seremos arrobados, seremos llevados con el Señor a las nubes y estaremos con Él. Entonces los protestantes han interpretado esto fuera de la unión con la Iglesia Católica. Es el gran fallo que ellos tienen, o el gran desatino que ellos tienen en esos trozos proféticos o en la comprensión de esos trozos proféticos del apóstol Pablo, es que todas las interpretaciones las hacen fuera de la comunión y sin comunión con la iglesia de María y con la iglesia de Jesús y con la iglesia de los sacramentos. Por eso fallan. Por eso fallan. De hecho, hubo en el siglo XIX distintos movimientos que se organizaron en aquella época. Uno de ellos fueron los adventistas. La palabra adventista porque ellos precisamente esperaban el advenimiento de Jesús.
por eso se hacían llamar adventistas. Y vendieron muchas veces sus cosas todas completas, se pusieron unas túnicas blancas, se fueron a una colina a esperar el arrebatamiento y nunca llegó. Y nunca llegó. Entonces, es una mala interpretación. Lo que hay es una incorrecta interpretación de las palabras del apóstol Pablo, que ellos dicen que va a ser físico ese arrebatamiento y que solo ellos y un grupito serán llevados arriba a los cielos y el resto de la tierra sufrirá un gran cataclismo de sufrimiento y ellos serán, digamos, raptados, como ellos mismos lo dicen, para evitar ese sufrimiento. Es una y luego errada. Los van a regresar, y luego los van a regresar, se supone. Es una completa errada interpretación de la escritura. La palabra, esa expresión que Pablo habla en su carta a las Tesalonicenses, que es por cierto, una profecía de oscuro entendimiento, ¿no? No es fácil de entenderla, ¿no? Es de oscuro entendimiento, ¿no? Es aventurero ponerse a dar explicaciones así nomás, ¿no? Pero hay algunos interpretistas que han atinado a decir que posiblemente, ¿no? Ese texto del arrobamiento, arrebatamiento o rapto, como ellos le llaman, se refiere, encajaría más en la figura del aviso. ¿Tú qué opinas, Cecilia? Encajaría más en la figura del aviso. Algunos han atinado a decirlo, ¿no? Parecería, ¿no? Que parecería que se pudiera encajar más ese trozo de la profecía de Pablo a los tesalonicenses sobre el arrobamiento, parecería que encajaría más en la figura del aviso. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, porque todo se va a detener y es como un arrebatamiento. Pero yo sí creo, y perdonen, no quiero escandalizarlos de nueva cuenta, que vamos a ver muchísimas cosas y que si Dios necesita llevarse a algunos para prepararlos en un lugar especial, lo va a hacer. No se escandalice. Tiene que ser así. Pero Dios es libre de hacer lo que quiera. Tiene que sustraer, ni modo que qué. Los tiene que sustraer. Y los tiene que puede ser aquí mismo en la tierra. Nadie está diciendo que tengan que ir al cielo y bajar, ¿no? No, simplemente claro, aquí el problema es vendrán ángeles a prepararlos. Vendrán ángeles. A eso voy, porque es que a los refugios no pueden llevar a gente oliendo a zorrillos, Cecilia. Sí, no. Gente oliendo a zorrillos. Gente oliendo a zorrillos, o sea, imagínense, ¿no? O sea, tiene que haber una purificación previa, ¿no? Tiene que haber una purificación previa. Muy bien. Yo creo que y habrá cosas que solamente puedan ser enseñados para poder, es que todo, a ver, Jesús le reveló a sus apóstoles un montón de cosas ya resucitado. ¿Dónde están? ¿No dice San Juan Evangelista? Es que nos dijo muchas cosas, pero que si nosotros las pusiéramos no nos alcanzarían los libros para... Habrían libros en la tierra. Y muchas otras cosas dijo el Señor que si se escribieran en libros no caberían en la tierra. Así lo dijo. Esa es la cita textual en Marcos. Correcto, Cecilia. Así lo dice. Entonces, el Señor puede usar de la bilocación. Pone tu ángel de la guarda con tu carita, con todos tus estilos y todo como le hacía con esta Amparo Cuevas en el Escorial. Y eso es Amparo Cuevas hace 40 años. Hace 40 años, cuando se la quería llevar Dios, agarraba o estaba en otro lado y tenía que cumplir con sus deberes de la casa, aparecían un ángel que nunca se da cuenta que era un ángel, que era vestido de Amparo Cuevas, con su mandilcito, con su pelito, todo, y lo único que notaban es que era mucho más estricta. Eso era lo que notaban. Y que hacía las cosas, una serie de cosas que pues realmente una persona humana no las hace tan fácil. O sea, como que se le daban algunas cosas que no son muy usuales o con una rapidez que no era muy usual. Por eso descubrieron que estaba en bilocación y luego la buscaban y estaba en su casa. ¿De acuerdo? Entonces, Dios va a hacer lo que quiera, hermanos. Tiene que preparar al ejército. Ni modo que el ejército no tenga la preparación final. ¿Y quién va a dar esa preparación? La Virgen. La Virgen va a dar. Correcto, eso es correcto. Pablo, la guerra que dice que es la Armagedón, es la guerra entre Gog y Magog. Sí, se da en ese escenario, sí. Sí,
El Armagedón es una zona de Israel, un área, un terreno, un área así que se le conoce como el Armagedón, donde se daría esta conflagración, este choque de fuerzas. Pero tenemos que abrir nuestra mente porque van a pasar muchas cosas y nos van a quebrar todos los esquemas, hermanos. Tenemos porque nosotros no sabemos la verdad absoluta. Tenemos la verdad de salvación. Pero cuando Dios nos revele la verdad absoluta, no nos escandalicemos. Es como cuando llegan a una persona que se está muriendo y se le aparece Jesucristo y le dice, ya vámonos, ya se acabó, ya se te acabó tu pachanguita en la tierra, ya nos tenemos que ir. Es totalmente distinto, ¿eh? Lo que hay en el cielo es totalmente distinto a lo que hay en la tierra. Entonces, nos podemos llevar una gran sorpresa. Entonces, lo mismo va a pasar aquí, lo mismo. ¿En qué orden está? El aviso y el asteroide son al mismo tiempo. Ágata, el aviso y el asteroide es al mismo tiempo. Ahí hay el vuelco de la Tierra, es al mismo tiempo. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Bueno, nada más para que no se quede con la duda, porque si no se va a quedar con la duda. Ya. Bueno, muy bien. Vamos a recordarle a nuestros queridos hermanos. Voy a estar este fin de semana en Cartagena, Colombia. Voy a pedirle a mi querido hermano Héctor y ahí ustedes ven el Rosario de Medjugorje y bueno, vamos a tener disponible el Rosario de Paz y Medjugorje. bien, mi querido hermano. Te habla Pablo Vivas, predicador católico. Hoy te quiero hacer una increíble y maravillosa invitación, pues este próximo 19 de julio, en la parroquia Cristo Sacerdote, en los Alpes, en la bella ciudad de Cartagena, en Colombia, estaré con todos ustedes. Sí, para compartir un maravilloso retiro de consagración al Inmaculado Corazón de nuestra Santa Madre la Virgen María, la fuente de la salvación para las familias en este tiempo. En la pantalla se halla toda la información para llegar al lugar y el teléfono de contacto. No pueden faltar a esta increíble y maravillosa cita. Les espero. Paz y bien. Bueno. Ya, listo. Mira, nada más, ¿y la peregrinación? ¿No vas a anunciar la peregrinación? Sí, ya vamos también a comentarla. Esa es para Medjugorje. La Medjugorje tendremos la peregrinación del 20 de septiembre al 30 de septiembre. Nos va a acompañar el padre Ángel Guzmán. Es una experiencia increíble, maravillosa. Vamos a estar en todos los lugares importantes de la experiencia medjugorriana, en el Crechibá, en el Pedró, en los distintos lugares de interés. Vamos a ir también a las cascadas, vamos a ir donde está esta imagen increíble que es casi que la Virgen transfigurada. Es una experiencia increíble y acompañada de un retiro espiritual. No solo es la peregrinación, sino es retiro espiritual también, junto con el padre Ángel Guzmán y este servidor, que también les voy a estar acompañando. Ahí está toda la información, está el teléfono de contacto, perdón, aquí se me ha movido la lámpara, está el teléfono de contacto, donde ustedes pueden perfectamente llamar a esta agencia católica Prisma 360, que está certificada por la Conferencia Episcopal Colombiana, y las salidas desde todos los países, El lugar de encuentro es el aeropuerto de Barajas, Madrid, España. Ese es el lugar de encuentro y se puede salir desde todos los países. Todo esto se puede coordinar. Muy bien. Bendito sea el Señor. Así que ahí está. Los espero. Pónganse en contacto. Ahí está el número abajo de contacto. Es +57 Colombia 310 30 70 54. +57 310 30 70 54. Abajo está el número de contacto en el banner, en el flyer, ahí lo pueden ver. Hagan captura y llamen directamente para que estas personas le puedan atender. Muy bien. Y bueno, y estaremos disponibles con el rosario allá en el retiro para los que lo quieran. El rosario va a estar disponible, el que siempre ofrecemos acá junto con la reliquia del Padre Pío, ¿verdad? Certificada. Aquí está este trocito de tercer grado, una reliquia de tercer grado traída de Italia y ha sido frotada por el cuerpo del Padre Pío. Se te obsequia y vamos a tener disponible también el Tratado de la Verdadera Devoción y con la adquisición del tratado te vamos a regalar este detente. Mira qué hermoso este detente, Cecilia. Mira, cuando vuelvo a ir a México a ver si te llevo uno. Este detente del Sagrado Corazón es muy poderoso
que ha sido pasado por el Monte de las Apariciones también, y por 25 reliquias de grandes santos este detente. Cecilia, ¿le puedes explicar rápidamente a la gente la importancia de tener el detente? ¿Qué importante es tener esto, el detente? ¿Qué milagros ha habido con personas que tienen el detente? Esto se te regala. Con la compra del libro se te regala el detente, que tiene ya todas estas gracias que acabo de explicar. Pasado por el Monte de las Apariciones, 25 grandes reliquias. Al comienzo de este programa mencioné las 25 reliquias, y también te regalamos una reliquia del Padre Pío con la compra del tratado. A ver, ¿por qué es importante el detente, Cecilia? Yo sé que esto es para que la gente entienda qué significa tener un detente. Importantísimo. Pues es una revelación que está unida a la revelación hecha a Santa Margarita María Alacoque, o Alacoque, en paredemonial del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ella aparece en los dibujos de la época con un detente. De hecho, con un corazón que está entre espinas, rematado en fuego con la cruz, ¿verdad? Y que está sangrante. Esa misma figura, ella aparece así. A partir de entonces fue interpretado que el corazón de Jesús tiene una especial protección para el que lo lleva y detiene al enemigo. Entonces, cuando tú lo llevas, Satanás se hace a un lado, ¿verdad? Es una protección. De hecho, es una gran protección para los peligros físicos, morales y espirituales. Creo que tú has sabido algunos testimonios de gente que se han librado de grandes peligros con el detente, ¿no? Seguramente soldados en la Segunda Guerra Mundial en Francia, les dispararon, ¿verdad? Al pecho, y el detente se agujeró y a ellos no les pasó nada. Pero así de poderoso es esto, hermano. Y está pasado por el Monte de las Apariciones y por 25 reliquias de grandes santos. Se te obsequia con la adquisición del libro. La adquisición del libro. Además, se te obsequia la reliquia del Padre Pío, que está certificada por el postulador de la Santa Sede. Si ustedes ven aquí, este sello es el postulador de Roma, que certifica la autenticidad de esta reliquia. De tercer grado, aquí está este trocito de tela marrón que ustedes ven acá, está incrustado en este díptico, estampa, ha sido frotado por el cuerpo del Padre Pío, por tanto es una reliquia de tercer grado. Estos dos sacramentales, poderosísimos, se te obsequian con la compra del libro. Y con la compra del rosario, ¿verdad? Se te obsequia la reliquia del Padre Pío. Todo esto va a estar disponible en el retiro, allá en Cartagena, donde voy a estar este sábado, Parroquia Cristo Sacerdote, zona de los Alpes, de 8 a 12 del mediodía, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Allá voy a estar en un increíble retiro de consagración al Inmaculado Corazón de María, salvación de las familias, porque esa es la orientación que va a tener este retiro de consagración. Es un retiro de consagración para salvar las familias. Dime tú si es importante, entonces, sí será importante. Si ya son nada más para que me pongan ahí lo del retiro de aquí de México de Juanita, por favor. Bueno. El retiro de Juanita, que va a ser el lunes 21 de julio de 4 a 9 p.m. Tiene un pequeño donativo de 100 y 150 pesos en el lienzo charro Hermanos Ramírez, en el pueblito, en Querétaro. Ahí va a ser del lunes 21 de julio de 4 a 9 de la noche. Las personas que quieran ir en Querétaro. Y los informes, ahí no vienen los informes. Con Diana y Juanita ahí están. 442-647-7617. Ya lo vi, perdón. Con Diana, 442-343-5653. O Juanita, 442-647-7617. Ahí están. Vale la pena. Va a estar ese retiro de 4 a 9 de la noche allí en Querétaro, en el lienzo charro Hermanos Ramírez. Ahí viene la dirección, que no la veo, perdónenme. No la veo, pero el que quiera, pues ya escribe a esos datos y ya les pide la dirección correcta, que yo creo que es muy fácil ahí con el Google ahora y con el Waze poner lienzo charro Hermanos Ramírez en Querétaro. Y ya, muy bien. Eso también, invitarlos nada más al curso de espiritualidad, es el último que vamos a poner. El curso de espiritualidad llevamos en la sesión 12, pues esta semana. Nada más el de curso de espiritualidad, nada más ponlo y ya.
Y ya es todo lo que vamos a poner, no vas a poner más. Ahí está, estamos en la sesión 12. Tienes que inscribirte a las membresías Ejército del Mundo Católico por un año para recibir todos los retiros sin costo adicional. Es simplemente de $25 o 500 pesos. Es que es el material, son 500 pesos, lo depositas en Inbursa. Ese material es un material en PDF sobre el curso. Está muy buenas las sesiones. Vamos a tener otra, o este viernes o este sábado, de 8 a 10, nada más una sola, que sería el curso número 12. Muy bien, es todo, ahí nos quedamos. Los refugios son antes del vuelco de la tierra, probablemente. No, los refugios son después del aviso. Perdóname, los refugios son después del aviso. Ya fue el vuelco, o sea, son después del aviso. Ya hay gente que sí da antes, sí, eso sí, según lo que Dios quiera. Los que se vayan a refugios, porque yo me voy a quedar donde estoy, porque no tengo ni a dónde irme. Me voy a quedar en mi casa. Gracias a Dios. Gracias, Pablito. Gracias, Pablito, por haber estado con nosotros. Recuerde, yo tengo una charla que di en El Salvador sobre los refugios, donde hice un estudio de las distintas características de los refugios que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel pudiera huir ante el peligro. Y cómo esos refugios son una prefigura de los refugios actuales. Pero hay toda una explicación con las raíces hebreas, las raíces griegas, de esos refugios, de las 5 ciudades de refugio que Dios le dio al pueblo de Israel, cómo a través de la comprensión de esas 5 ciudades de refugio y estudiando sus raíces hebraicas, podemos comprender que hay que tener unas condiciones también para ir a esos refugios, Cecilia. Por eso dije, con un poco manera de broma, que no se puede tener olor a zorrillo para ir a un refugio de esos. Hay que tener una preparación previa. O sea, Dios te tiene que purificar, hermano, porque a ese refugio no se va a estar ocioso, ni se va a un hotel 5 estrellas para que te atiendan a todo ojo. ¿Cómo lo dicen en México, Cecilia? A todo trapo, a todo lujo. A todo lujo. O sea, exacto. No vas a una suite 5 estrellas a que te atiendan a todo lujo. No, un refugio no se va a eso. Por tanto, debe haber una preparación previa. Y los que quieran, si quieren me pueden escribir, ahí abajo está el número de contacto y con mucho gusto les puedo enviar esa charla, una charla muy buena que la tengo subida en mi canal de YouTube y la pueden ver donde hago toda una explicación de las características de estas 5 ciudades de refugio y cómo esas 5 características o esas 5 ciudades, apuntarían a las condiciones de los refugios de hoy en día y la condición que también nosotros debemos tener, que no sé si en algún momento podemos hacer un programa sobre ellos, Cecilia. Sí, te iba a decir eso, que aunque tú ya hubieras hecho tu charla en tu canal. Pues la misma charla. Nos da bastante envidia y queremos uno aquí. Ah, sí, bueno, que me toca así contigo. Sí, acá invitarlos, estamos rezando todos los días a las 6 de la mañana, los 20 misterios, o sea, los 4 rosarios meditados. Vente, hagámoslo, que empecemos para ser 100,000 personas. Eso es lo que queremos ser, 100,000 personas, ya somos 500 casi, 100,000 personas para impetrar al Señor. No que no nos purifique porque no lo merecemos, pero que seamos misericordiosamente purificados y además acorte los tiempos y las consecuencias. Muy bien, viviendo la paz del mundo y por la iglesia. Esto es básicamente la conversión de los pecadores. Mundo Católico por la Paz, también estamos en Telegram, se pueden unir la gente en Telegram también y lo pasamos por YouTube todas las mañanas. Todas las mañanas estamos contigo a partir de las 6 de la mañana. Así que reza con nosotros, ayuda muchísimo los 4 rosarios, protegen muchísimo. De lunes al viernes, de lunes al viernes. Muy bien, tenemos que hacer de refugios Vamos déjame, porque tengo que buscar el material de nuevo, que por ahí lo debo tener. Sí. Y hacemos como no, la charla sobre los refugios para darle un sentido más realista, Cecilia. Sí, porque no piense que van a ir con su lavadora. Es correcto, o sea, un sentido más realista y no tan fantasioso, porque el problema de las profecías es que podemos caer en el terreno de la fantasía profética y de la fantasía mística. Sí. O sea, la mística es real, la profecía es real, pero tenemos que tener cuidado y no caer en fantasías místicas, porque nos pueden desviar del camino, ¿no?
Entonces hay que pisar los pies sobre la tierra, como no están todas estas profecías, pero con los pies puestos sobre la tierra, entendiendo que hay realidades duras y crudas que hay que enfrentar también. Pues muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Gracias a todos, estuvo buenísimo el programa. La verdad estuvo requete bueno. Dios te bendiga. Bye bye. Los espero en Cartagena. Cartagena el sábado, hermano. No vayas a faltar. Ahí te espero el sábado, Cartagena. Gracias. Voy a llevar a Cecilia también. Vayan a Cartagena. Me voy a llevar a Cecilia. Vamos a ir, pero la llevo este sábado. Gracias.